El contexto político de Guinea fue que después de décadas de tener gobiernos autoritarios, en 2010 se eligió al primer presidente electo, Condé, que fue el primer presidente electo desde la independencia de Guinea en 1958. Y en realidad esto fue muy curioso porque Condé era un fuerte crítico de todos los dictadores guineanos que habían habido antes de él, al punto en el que fue exiliado a Francia, y cuando llegó ya a la presidencia en 2010, se comprometió a reducir las brechas socioeconómicas en Guinea y se comprometió a establecer un gobierno democrático, y se reeligió en 2015. Los periodos presidenciales son de 5 años, entonces se reeligió en 2015 y después en 2020 hizo un referéndum para modificar la constitución para poder reelegirse de nuevo en octubre de 2020, ¿no? Entonces, eh, pues esto generó un descontento entre la población, porque bueno, ya después de tantas décadas de dictaduras, pareciera que Condé también ya estaba modificando la constitución para seguir religiéndose. Que hay muchos intereses, especialmente en un país como Guinea, que es un país con una gran riqueza de mineros, y podría de hecho ser uno de los países más ricos del continente africano, pero precisamente porque hay una brecha socioeconómica tan grande, toda la riqueza está en las clases más altas. Pero bueno, como tienen tantos depósitos de bauxita, que es un metal que se utiliza para el aluminio, y de metales para crear acero, eh, pues esto ha generado mucho interés internacional, y de hecho tienen una inversión muy fuerte por parte de Rusia y especialmente por parte de China. Eh, por ejemplo, la mitad de la bauxita que se utiliza en China proviene de Guinea, y el comercio entre estos dos países de bauxita es de 82 millones de toneladas en 2019, ¿no? Entonces, hay un interés muy fuerte, hay muchas empresas mineras y consorcios apoyados por China en el país. Eh, y pues claro que esto también se ha traducido como a una gran cercanía política entre ambos países. Pues bueno, o sea, lo que detonó el golpe de Estado, o sea, yo diría que como las causas de fondo es en gran parte lo que te decía, el descontento popular ante pues estas acciones tan autoritarias que estaba tomando Condé en cuanto a las elecciones de 2020. También el hecho de que él había prometido mejorar la calidad de vida de todos los guineanos, y los niveles de corrupción y los niveles de desigualdad económica seguían muy altos, entonces esto estaba creando un descontento general. Eh, Habiendo dicho eso, bueno, justo por eso habían habido unas protestas en 2019 y en 2020, y en agosto, hace un mes, el gobierno de Condé decidió incrementar los impuestos para intentar pues balancear un poco también la respuesta hacia el COVID, la crisis económica que estaban teniendo. Entonces subieron los impuestos, le quitaron presupuesto al ejército, le subieron el presupuesto a la oficina de la presidencia, y entonces empezaron unas protestas más grandes, y ya el 5 de septiembre eh, llegó las fuerzas especiales, bueno, perdón, las fuerzas especiales del ejército, que es una unidad élite que se creó en 2018 originalmente para combatir al terrorismo en la región. Esta fuerza élite, que estaba liderada por el coronel Dumbuya, eh, llevó a cabo un golpe de Estado en contra del presidente Condé, eh, y pues bueno, actualmente está bajo arresto el presidente Condé, y el coronel es el nuevo como jefe de la transición. Eh, y las propuestas que tiene ahorita el gobierno de transición es
crearon un comité de reconciliación y desarrollo y dicen que van a organizar elecciones en 18 meses para terminar, para regresar a un gobierno civil. Hoy empezó una conferencia de consultas civiles que va a durar 4 días y la idea es tener a miembros de la sociedad civil y grupos de la oposición para hablar y ver hacia dónde va a ir el país ahora. Y también es cierto que hay un muy fuerte apoyo por parte de los guineanos hacia los gobiernos democráticos, ¿no? O sea, no estaban contentos con el gobierno de Condé eh, por todos los problemas que ya discutimos, pero según las encuestas siguen pensando que tampoco un gobierno, una junta militar sería una opción para ellos. Han habido reacciones muy interesantes a nivel internacional con respecto a este golpe de Estado. Aquí sí me gustaría como contextualizar un poco más y decir que esta es una región muy inestable en general, ¿no? De hecho, el golpe de Estado en Guinea es el tercer golpe de Estado que ha habido en la región este año solamente, ¿no? Después de Mali y Chad. Entonces, y también es una región que tiene muchos problemas de terrorismo, inseguridad en general, ¿no? Entonces, pues las implicaciones que esto puede tener, si bien como a nosotros como mexicanos quizás no nos afectan inmediatamente, pero sí es como un pues nido de inseguridad, se podría decir, ¿no? Puede tener consecuencias graves para la seguridad regional. Y bueno, las reacciones de China, sí, China tiene una política de no comentar en los asuntos domésticos de otros países y pues de hecho lo podemos ver con los golpes de Estado recientes que han habido en otros lugares, ¿no? Como en Myanmar y en Afganistán, que llegaron estas fuerzas armadas y la comunidad internacional los condena y no los reconoce, y mientras China está intentando establecer relaciones con ellos, ¿no? Y pues en el caso de Guinea, todo lo contrario, ¿no? Fue de las pocas veces que el vocero del gobierno chino salió a decir que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado y que se le liberara al presidente Condé. Y pues yo creo que esto se debe en gran parte a justo lo que te comentaba antes de las grandes relaciones comerciales que existen entre China y Guinea, ¿no? Y que China no tenía una relación con el coronel Dumbuya antes, ¿sabes? Como me parece que los tomó desprevenidos este golpe de Estado y pues se preocuparon por todas las implicaciones que podría tener esta desestabilización sobre sus intereses mineros en el país. Eh, y también aquí, pues es importante decir que Condé, aparte de abrir el comercio a China para actividades mineras, también ha apoyado iniciativas chinas como la ley de seguridad en Hong Kong, ¿no? Fue uno de los 53 países que apoyaron en la ONU esta iniciativa, entonces como que sí había una relación de una alianza, pues, fuerte, y por eso China tuvo esta reacción. Y por otro lado, sí, o sea, las fuerzas especiales, de las que el coronel Dumbuya es la cabeza, pues sí estaban siendo entrenados por los Boinas Verdes de Estados Unidos, que esto en realidad no es algo tan inusual. O sea, el gobierno estadounidense ha entrenado a muchas fuerzas, especialmente en zonas donde hay actividades terroristas, para mejorar las capacidades de reacción, pero sí es cierto que parece ser que es la primera vez que se lleva a cabo un golpe de Estado mientras están siendo entrenadas y pues, o sea, por lo que han sido las reacciones del Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, etcétera, pues creo que más bien pues están un poco avergonzados, ¿no? Porque al menos la historia que cuentan es que estaban dormidos los entrenadores y entonces escaparon en la noche y manejaron 4 horas hasta la capital y nadie se dio cuenta. Entonces como
pues sí, ya los detalles me parece que quizás no los sepamos del todo, pero sí parece ser que es pues una situación un poco vergonzosa para el gobierno de Estados Unidos, que hayan estado bajo su supervisión. Sí, sí, o sea, creo que es un buen punto y no lo descartaría. O sea, y además, pues también hay que considerar que no sería la primera vez que se especula sobre un posible involucramiento de Estados Unidos en golpes de Estado en distintas regiones, ¿no? Entonces, me parece que esta reacción como tan transparente de Estados Unidos podría deberse en parte a no incrementar tensiones con China en cuanto a Guinea, pero también en cuanto a cubrirse de cualquier posible acusación que pudiera haber por parte de otros gobiernos, ¿no? También es cierto que, pues sí, como te decía, hay muchos intereses en esa región, ¿no? Hay intereses, sí, mineros y de recursos por parte de China, que está intentando desarrollar más la iniciativa de la Franja y la Ruta en esta región, al mismo tiempo que hay intereses antiterroristas, ¿no? En Francia, Estados Unidos, etcétera, hay muchas fuerzas en toda esta parte del Sahel intentando controlar la inseguridad en la región. Entonces sí creo que hay muchos ojos en esta región y en la inestabilidad que está teniendo lugar este año con los golpes de Estado que llevan. Pues bueno, como te decía, ahorita hoy empezó la conferencia, las consultas para la transición del gobierno, entonces habrá que ver si de verdad hay una participación activa de los distintos partidos, de la sociedad civil, etcétera. Aquí vamos a empezar a ver cuáles son las intenciones de la Junta eh, y también pues hay que tomar en cuenta que Condé sigue estando detenido por la parte de la Junta Militar y hay quienes llaman a su liberación, pero también hay, de hecho, parte de la oposición considera que no debe ser liberado porque Condé tiene mucho poder. Y hay quienes están preocupados que aún así regrese, que pueda regresar al poder, ¿no? Y aquí esto me parece poco probable por, eh, por dos razones. Una es, bueno, pues Conde ya había perdido mucho apoyo internacional después del referendo que organizó para reelegirse una tercera vez. En cuanto hizo eso, pues perdió el apoyo de los países occidentales, que declararon que esto era un movimiento no democrático, etcétera. Entonces ya no tiene un apoyo internacional que lo podría haber ayudado en otro momento para regresar al poder. Y también, pues China, que como hablábamos, pues sí declaró que no reconocía el golpe de Estado, etcétera, pero tampoco me parece que vayan a, a tomar unas cartas en el asunto más activas para intentar ponerlo otra vez en el poder. Entonces no me parece que como factible que Condé regrese al poder, pero sí creo que este golpe de Estado puede tener implicaciones importantes para la región, ¿no? Por ejemplo, la inestabilidad que se pueda desencadenar en los siguientes meses podría fortalecer a grupos terroristas en la región, pero también podría eh, ser visto como una especie de apoyo, como un ejemplo de éxito para ejércitos en otros países, ¿no? Ejércitos como en Côte d'Ivoire, en Senegal, en Camerún, en Togo y en Gabón, que todos estos han tenido jefes de Estado que ya han estado enfrentando movimientos de oposición e intentos de golpes de Estado. Entonces, si ya tienen este tercer ejemplo, podría ser como, podría animar más a ejércitos a llevar a cabo este tipo de acciones, lo cual pues tendría más implicaciones de inestabilidad en la región, ¿no? Este, y sobre si se van a llevar a cabo elecciones o no, pues anunciaron que en 18 meses se van a llevar a cabo. La verdad es que pues no es muy fácil organizar elecciones en este tiempo, pero pues tienen
suficiente presión internacional, la CEDEAO, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, suspendió a Guinea hasta que ya se comprometan y tengan una hoja de ruta concreta para organizar las elecciones. La ONU, la Unión Africana, todos ya lo condenaron y podrían estar sujetos eventualmente a sanciones económicas, lo cual pues se usa como motivación para llevar a cabo estas elecciones, ¿no? Entonces, pues supongo que tendremos que ver en los siguientes meses.